Estimados amigos de la comuna de Chiguayante, tengan todos ustedes muy buenas noches. Bienvenidos a un nuevo capítulo de su programa Salud en Familia. Hoy día viernes 31 de julio, seguimos junto a ustedes como cada semana, acompañándolos en esta difícil pandemia de coronavirus. Hoy tenemos un capítulo muy especial, preparado al igual que todos nuestros capítulos con mucho cariño para todos ustedes, en el cual reforzaremos a pedido de nuestros queridos auditores y de los vecinos de la comuna de Chiguayante algunos aspectos relevantes para poder prevenir los contagios por coronavirus. Sabemos que lo que se necesita en este momento es hacer un fuerte trabajo comunitario y eso ha sido nuestro espíritu desde que iniciamos nuestro programa Salud en Familia, junto con nuestro compromiso y nuestro deber de acompañarnos a cada semana en conjunto, como una gran familia, como una gran red, y poder contribuir con un fuerte trabajo comunitario para ayudar a disminuir los contagios por coronavirus en nuestra querida comuna. En esta oportunidad tendremos dos bloques bastante interesantes, los cuales el primer bloque va a estar principalmente referido a hacer un recordatorio de cápsulas educativas que hicimos junto a los médicos residentes del programa de especialización en medicina familiar de la Facultad de Medicina de la Universidad de Concepción, en el cual reforzaremos los temas de lavado de manos y también de higienización de los alimentos y de productos que diariamente estamos llevando a nuestro hogar. En nuestro segundo bloque tendremos una gran invitada, ya tendremos a la señora María Eugenia Urrutia, quien es enfermera. Actualmente ella se desempeña como enfermera del Colegio Concepción Pedro de Valdivia de nuestra comuna, y la temática que le solicitamos a la señora Eugenia, una profesional que tiene mucha experiencia en el área de la enfermería, es poder tocar algo que muchas veces se pasa por alto en cuanto a profundizar más en esta temática, que es el control de la temperatura. Al parecer podría ser algo extremadamente simple. Sin embargo, nos hemos dado cuenta que es tremendamente necesario interiorizar a cada uno de nuestros vecinos, de nuestros usuarios, en un conocimiento de esta temática, como es el control de la temperatura, y poder también explicarles claramente los conceptos de temperatura corporal y de fiebre, ya que la fiebre es uno de los signos que nos puede alertar frente al contagio de una infección por coronavirus. Bien amigos, vamos a iniciar nuestro primer bloque, en el cual recordaremos estos importantes temas como son la higienización de manos y también la higienización de los alimentos que nosotros llevamos al hogar, para posteriormente pasar al segundo bloque con la señora María Eugenia. Vamos con estas primeras cápsulas educativas, esperamos que sean de mucho interés para todos ustedes. Hola a todos. Debido a la contingencia que estamos viviendo en este momento de pandemia debido al COVID-19, una de las medidas de precaución más importantes es el lavado de manos. Es por eso que queremos hacer un tutorial explicando cómo debe ser este lavado de manos. Ahora va. Materiales para lavado de manos: agua, toalla de papel, jabón. A continuación, mencionaremos los pasos que usted debe realizar para realizar un lavado de manos adecuado. Lo primero que debe hacer es abrir la llave de agua para que ésta comience a salir. Deposite en la palma de la mano una cantidad de jabón suficiente para cubrir todas las superficies de la mano. Luego, frótese las palmas de las manos entre sí de manera circular y que abarque toda la palma de sus manos. Frótese la palma de la mano derecha contra el dorso de la mano izquierda, entrelazando los dedos y viceversa. Posterior a eso, frótese las palmas de las manos entre sí con los dedos entrelazados. Luego, frótese el dorso de los dedos de una mano con la palma de la mano opuesta, agarrándose los dedos. Frótese con un movimiento de rotación el pulgar izquierdo, atrapándolo con la palma de la mano derecha y viceversa. El último paso a realizar
debe frotar la punta de los dedos de la mano derecha contra la palma de la mano izquierda, haciendo un movimiento de rotación y viceversa. Finalizando los pasos, realice enjuague con agua entre ambas manos frotándose. Posterior a eso, tome su toalla de papel, séquese las manos, cierre la llave de agua e elimínela al basurero. Con esto, usted ha finalizado el procedimiento y sus manos se encuentran limpias y seguras. Hola, en este contexto que estamos viviendo de pandemia, un tema importante es la higienización de los productos que llegan al hogar. Es por esto que hemos preparado un video con algunas recomendaciones para que ustedes las sigan en sus casas. Paso 1. Al entrar a tu hogar, dejar los productos traídos desde el exterior por fuera o en zona de área sucia, mientras te quitas prendas contaminadas y te higienizas. Una vez que sea seguro entrar a tu hogar, depositar las bolsas o cajas sobre una superficie firme, mesa o mesón previamente despejado. Paso 2. Extraer todos los productos de la bolsa en tu zona limpia. Si esta es reutilizable, aplicar productos desinfectantes en spray o rociador casero y dejarla en el exterior lo más alejado de tu lugar despejado o zona limpia. Recuerda lavarte las manos entre cada movimiento. Si la bolsa es desechable, solo elimínala. Paso 3. Aplicar a tu paño de limpieza alcohol al 70% o dilución de cloro doméstico. Limpiar los productos traídos desde el exterior si son de superficie dura como tarros, cajas o paquetes de plástico. Dejar reposar a lo menos 1 minuto y luego guardar. Para productos que no vienen en superficies envolventes como frutas o verduras, se sugiere lavado con abundante agua. Puedes utilizar un recipiente con agua y aplicar una cucharada de cloro doméstico para 250 ml de agua. Enjuagar los productos y dejar reposar. Una vez lavado todo, eliminar el agua. Bien amigos, estamos en nuestro segundo bloque de su programa Salud en Familia. En este segundo bloque tenemos a una gran invitada. Nos acompaña en este momento la enfermera, la señora María Eugenia Urrutia, quien es una profesional de vasta experiencia en el área de enfermería, quien actualmente se desempeña en el Colegio Concepción Pedro de Valdivia y quien ha tenido la gentileza esta noche de poder acompañarnos en este programa cuyo fin último es la educación hacia la comunidad, poder trabajar fuertemente el área comunitaria, poder educar a nuestros vecinos, a nuestros usuarios y de esa manera, como lo hemos mencionado hasta el cansancio, poder enfrentar y luchar contra esta terrible pandemia de coronavirus. Entonces, tenemos ya un contacto con nuestra invitada de esta noche, la señora María Eugenia. Señora María Eugenia, muy buenas noches. Ya la tenemos al aire para que pueda saludar acá a nuestros queridos vecinos de la comuna de Chiguayante. Adelante. Hola, buenas noches. Quiero agradecer en primer lugar al doctor Aravena por esta invitación para poder aportar con un granito de arena, ¿no es cierto?, en todo lo que es educación en salud. Perfecto, señora María Eugenia. Y vamos a entrar de lleno en el tema. A lo largo de estas semanas hemos tocado diferentes temas de salud, diferentes temas y aristas del área del coronavirus, pero nuestro enfoque y nuestro énfasis fuerte en el trabajo comunitario nos hace replantear la base de esto, y es algo muy simple pero tremendamente efectivo y muy útil para las personas, como es
controlar la temperatura, ¿ya? En muchos lados se habla de fiebre, hablamos de la temperatura corporal, pero tenemos que esto contextualizarlo y partir de la base. Señora María Eugenia, quisiéramos consultarle primero que nada para contextualizar el tema de esta medición de temperatura. ¿Qué podemos entender como la temperatura corporal? Bueno, la podemos definir, la temperatura corporal, como la capacidad del cuerpo de generar y eliminar calor. Tenemos cómo se regula esto a través de un centro termorregulador que está a nivel del hipotálamo, ¿ya? Y esta temperatura corporal varía de acuerdo a la edad, la hora del día. Generalmente es más baja temprano en la mañana y en la tarde es más alta. Después del ejercicio también puede variar, aumenta la temperatura corporal post ejercicio. En las mujeres en el ciclo menstrual, debido a la acción de hormonas como la progesterona, en la etapa de ovulación también puede aumentar la temperatura corporal. Y cuando uno tiene mucho calor, ¿no es cierto?, los vasos sanguíneos se dilatan, va a aumentar la temperatura. Y este centro termorregulador va a producir, ¿no es cierto?, a mandar señales para producir una vasodilatación, una hiperventilación, o sea, vamos a respirar mucho más y vamos a sudar. Y así vamos perdiendo calor. Porque si no existiría este centro termorregulador, viviríamos, ¿no es cierto?, con una temperatura corporal alta. Y cuando tenemos frío, los vasos sanguíneos se contraen, ¿no es cierto?, y se contrae también el músculo, reduce el flujo de sangre a la piel y esto va a generar más calor. Así que podríamos definir en pocas palabras. Perfecto, muy clara la explicación que nos entrega la señora María Eugenia, y sí contextualizar un poquito a nuestros queridos vecinos que cuando mencionábamos esta estructura, el hipotálamo, bueno, contextualizar que esta estructura se encuentra en el cerebro, ya para que clarificar ese punto para a nuestros usuarios. Y ya que tenemos claro lo que es la temperatura corporal, ahora quisiéramos preguntarle, señora María Eugenia, ¿qué podemos entender por fiebre? ¿Qué pasa con la temperatura del cuerpo cuando una persona tiene fiebre? Bueno, la fiebre siempre es un signo de que algo está pasando, es un signo de alarma, ¿ya? Generalmente por alguna infección, ¿no es cierto? Tenemos agentes que pueden producir fiebre, que lo llamamos pirógenos externos, como las bacterias, los virus, las vacunas, que son virus vivo atenuado, ¿no es cierto?, que se inyectan para producir anticuerpos, que también pueden, post vacuna, puede haber un poquito de fiebre, y esto va a producir, ¿no es cierto?, la producción de pirógenos endógenos, que van a activar la respuesta inflamatoria y van a mandar esa señal al hipotálamo, que es donde está el centro termorregulador, y ahí va a cambiar, ¿no es cierto?, este centro regulador va a cambiar el control de la temperatura. ¿Y qué va a pasar? Va a producir, aumenta la producción de calor, ya va a haber una vasoconstricción periférica que va a sentir la persona, va a sentir una sensación de frío, que es lo llamado escalofrío, va a haber palidez, va a haber temblor, porque las contracciones musculares también generan calor y además, como adaptación para intentar eliminar calor, va a haber sudoración y va a haber aumento de la respiración y ahí vamos a eliminar, ¿no es cierto?, a través del sudor, y el hipotálamo va a regular esta alza de temperatura. Ahora, esta fiebre hay diferentes rangos de los valores, ¿ya? La temperatura normal de nuestro cuerpo es entre 36,5 a 37,5. Llamamos también febrículas cuando son piques de fiebre leve de 37,5 a 38.
y ya hablamos de fiebre sobre 38, ¿ya? Sobre 38 grados ya debemos preocuparnos porque ya tenemos ahí un cuadro febril. Y siempre un cuadro febril es la respuesta del organismo, la fiebre, frente a algo extraño, a algo externo. Siempre hay que estar atento porque la fiebre siempre es un signo de alguna infección o de algo que está pasando en nuestro cuerpo. Perfecto, señora María Eugenia. Para resumir un poco el tema de lo que usted nos explicaba, si lo pudiéramos contextualizar un poquitito y resumirlo un poquito y a lo mejor simplificar un poco toda esta explicación, la fiebre de alguna manera entonces sería un mecanismo por el cual el cuerpo podría, en términos simples, a algunos virus y a algunas bacterias, ya generarles un ambiente que no sea adecuado para su multiplicación y aparte generar también una instancia, una señal de alarma como para decir algo está pasando, atento, ya tenemos que tener resguardo porque algo está ocurriendo en el cuerpo, ¿no es cierto? Claro, es una lucecita que hay que poner ojo, importante que al controlar la temperatura, ya debemos tener algunos tips que doy. Por ejemplo, siempre una persona con fiebre no basta un solo control, tengo que volver a controlar, ¿no es cierto?, nuevamente la temperatura para ver cómo va variando, porque puede a lo mejor que los errores que cometemos generalmente es siempre tomar la temperatura no después, por ejemplo, de una ducha o de un baño caliente. Siempre hay que esperar por lo menos una media hora, o después de haber ingerido alimentos fríos o calientes, también hay que esperar, ¿ya? Hay que tomar la temperatura en el momento adecuado, y siempre el control de temperatura se debe hacer fiebre en el primer control, volver a controlar a las 3 horas, a las 4 horas o 3 veces al día. Eso es importante también, ¿ya? Perfecto, señora María Eugenia. Ahora me gustaría contextualizar un poco, ya que tenemos claro lo que es la temperatura corporal, tenemos claro el concepto de fiebre, me gustaría que pudiéramos explicarle a nuestros auditores, antes de entrar de lleno con los termómetros, ¿en qué lugares del cuerpo se puede controlar la temperatura? La temperatura corporal se puede controlar en diferentes partes del cuerpo. Tenemos, por ejemplo, en la frente, ¿ya? La respuesta es inmediata y nos hemos encontrado, ¿no es cierto?, en esta época de pandemia, en que si tenemos que ir al supermercado, nos toman, ¿no es cierto?, la temperatura. Esta es de inmediata, es a distancia, ¿no es cierto?, pero no es tan exacta, ya que se ve afectada por la temperatura del ambiente. Por ejemplo, estos días de frío, vamos al supermercado, ¿no es cierto?, tenemos la cara helada, porque hemos estado en contacto con el frío de afuera, y nos toman con este termómetro infrarrojo, ¿no es cierto?, que ahí lo vamos a mostrar después, y por supuesto que va a señalar, va a dar una temperatura muy baja, porque estas temperaturas que se toman con estos termómetros en la frente se ve afectada por la temperatura ambiente. Por lo tanto, no es un control, digamos, exacto de temperatura. Y en algunas partes también a mí me ha tocado, por ejemplo, que lo toman en la muñeca, en la cara interna de la muñeca, ¿ya? Porque ahí ya no está tan en contacto directo con el frío en la calle. Y en otro lugar donde se toma es en el oído, en los niños, ¿ya? Pero no es muy fiable porque él puede estar, ¿no es cierto?, tapado el conducto auditivo con un cerumen, o en bebés muy pequeños, ya de menos de 3 meses, el conducto auditivo es demasiado corto, pequeño. También la podemos controlar
en la boca, es rápida, a los 2 minutos, varía con la respiración y también me va a variar si yo la controlo después de haber ingerido un alimento caliente o un alimento frío. Es bastante fiable, pero también está contraindicada en los niños pequeños, menores de 6 años, por el problema que pueden morder, ¿ya? Y el termómetro se pone debajo de la lengua, ¿ya? Y sujetando los labios. Y nunca usar un termómetro de mercurio en la boca, porque el termómetro de mercurio es de vidrio, entonces la persona lo puede morder, ¿ya? O se puede quebrar dentro de la boca. También la otra zona donde se toma la temperatura es la región axilar. Basta con 3 a 4 minutos, ¿no es cierto? Es un control, se toma en forma cómoda y segura. También a veces puede ser poco exacta, o lo otro, que si utilizamos termómetro de mercurio, las personas no saben leer bien la línea del mercurio, ¿ya? O no lo bajan bien la línea de mercurio al poner el termómetro. Es cómodo y seguro. Y la otra zona donde podemos controlar temperatura es la zona rectal. Basta con 1 minuto, es la más exacta, es incómoda, por supuesto, y generalmente en los pequeños se toman temperaturas, sobre todo cuando hay algún proceso abdominal, para ver la variación entre la axilar y rectal, porque las temperaturas en estas diferentes partes del cuerpo varían de una zona a otra. Por ejemplo, la temperatura rectal es 0,5 grados mayor que la temperatura de la boca y 0,3 mayor que la axila. Y la relación temperatura axilar, temperatura rectal, la rectal es alrededor de 0,8 a 1 grado más que la axilar. Perfecto, señora María Eugenia. Estamos en este capítulo número 16 de su programa Salud en Familia. Estamos aprendiendo con la señora María Eugenia Urrutia, enfermera del Colegio Concepción Pedro de Valdivia, cómo realizar una medición de temperatura. Hemos aprendido hasta este momento los conceptos de temperatura corporal, de fiebre, y estamos aprendiendo los lugares del cuerpo en los cuales se puede controlar la temperatura. ¿Ya? Ahora, señora María Eugenia, quisiéramos pasar a algo más visual y algo más práctico y poder compartir con nuestros televidentes algunos tipos de termómetros que podemos encontrar, desde los más clásicos que a lo mejor tenían nuestras mamás y las abuelitas en la casa, que era el clásico termómetro de vidrio y mercurio, como nos está mostrando ahí la señora Eugenia. Aquí no sé si se ve clarito. Vamos a ponerla en pantalla, señora María. Ya. Aquí tenemos, este es el termómetro clásico de mercurio. En el extremo aquí es el bulbo, ¿ya? Donde está el mercurio. La cantidad de mercurio es pequeña, ¿ya? Pero ustedes saben que el mercurio es tóxico. Por lo tanto, si se llegara a quebrar, primero no hay que barrerlo ni aspirarlo, sino que con guantes tratar de recoger todas las pelotitas, echarlas en una bolsa nylon, ya cerrada, y no se puede eliminar en la basura, sino que se tendría que eliminar en contenedores de punto limpio, ya, donde eliminamos las pilas, o en servicios especializados para que retiran este tipo de residuos. En el bulbo tenemos, ¿no es cierto?, ahí la cantidad de mercurio. Al centro del termómetro va un capilar de vidrio. Entonces, con el calor, el mercurio se dilata y va subiendo por este capilar finito de vidrio, y está el termómetro graduado, ¿no es cierto?, por los grados que van desde 35 a 42 grados.
¿ya? Entonces ahí lo importante es que cuando tomemos la temperatura axilar, por ejemplo, con este termómetro, la región axilar tiene que estar seca, sin sudor, sin desodorante. Y tenemos que secarlo, ¿no es cierto?, con toalla nova, con confort, pero no refregar, sino que secar con toquecitos y lo introducimos, ¿no es cierto?, en el hueco voy a hacer aquí la demostración, en la axila, y apretamos nuestro brazo contra el cuerpo y ahí mantenemos de 3 a 4 minutos nuestro termómetro. Enseguida nosotros vamos a leer a la altura de nuestros ojos hasta dónde subió la columna de mercurio, ¿ya? Y esa sería, ¿no es cierto?, nuestra temperatura axilar. Después tenemos otro tipo de termómetro que es más cómodo también porque nos va a indicar, apretamos ahí el botoncito, este es un termómetro digital que ahí tiene un bulbo, ¿no es cierto?, y ahí nos va a indicar la temperatura y nos va a marcar, va a sonar un pitito cuando ya está lista para retirar el termómetro. Estos son los termómetros digitales. También tenemos el infrarrojo, ya, que es el que se usa bastante ahora en esta época de pandemia porque es un termómetro no de contacto, ya, pero lo importante, al menos que aquí tiene dos, no sé si se alcanza a ver, dos dibujitos, uno que es porque también puede controlar la temperatura del ambiente y la temperatura corporal. Entonces tenemos que fijarnos que el botoncito esté bien ubicado para temperatura corporal. Vamos a presionar, ¿no es cierto?, y enseguida nos marca. Cuando hay fiebre, ya, por ejemplo, ahí, no sé si se ve, marca rojo, ¿ya? No sé si se alcanzó a ver. Y aquí tenemos otro termómetro, también infrarrojo, ¿no es cierto? Y que la misma, ahí se prende una lucecita y ahí nos marca, ¿no es cierto?, la temperatura. ¿Qué desventajas tienen estos? Que estos son a pila, ¿ya? Por lo tanto, después de tantos controles, se gasta la pila, ¿ya? Y hay que estar pendiente, ¿no es cierto?, y tener pilas de repuesto. También tenemos, no tengo yo ahora para mostrar, pero que son unas cintitas, ¿ya?, que se ponen en la frente y que te marcan la temperatura también, pero también marca una temperatura no muy, digamos, confiable, ¿ya? Pero en caso de emergencia también nos puede servir, porque el termómetro es el único instrumento que nos sirve para ver y controlar la temperatura corporal. Y el más exacto. Perfecto, señora Eugenia. Muy clara y muy gráfica la explicación. También le tenemos un material de apoyo para que usted pudiera contextualizar a nuestros queridos auditores en relación a algunos otros tipos de termómetros. Por ejemplo, también existen los termómetros ópticos, ¿ya? Me gustaría si usted lo pudiera describir. Yo le voy a poner una imagen en pantalla. El termómetro óptico es similar, ¿no es cierto?, a estos termómetros, pero aquí tienen un aparatito igual como el otoscopio cuando le examinan, ¿no es cierto?, el oído al paciente, ¿ya? Y también marca la temperatura. Pero el problema, como ya dijimos, por si hay algún tapón de cerumen en un paciente, ¿no es cierto?, no nos va a dar también una temperatura exacta. Perfecto, muy clara la explicación. Y también, señora Eugenia, hay un termómetro que a lo mejor le puede parecer un poco particular a nuestros vecinos, que es un termómetro que de alguna manera se ha pensado un poco también para facilitarle un poco el trabajo a las mamás, que es el tema de algunos termómetros para los bebés que son como una especie de tete, que tiene como un chupetito. No sé si usted lo puede contextualizar, igual vamos a poner una imagen en pantalla. Ya.
bueno, también estos termómetros también son digitales, ¿no es cierto? Que es como un chupete, ¿ya? Para controlar, ¿no es cierto?, la temperatura por boca, ¿no es cierto?, en los bebés, porque siempre en los niños, para ellos es traumático lo de la temperatura, ¿ya? Entonces se asustan. Yo al menos en el colegio tengo todo este tipo de termómetros, pero el que más uso es el infrarrojo, ¿ya? Pero cuando veo que me marca un poco alta con este termómetro, verifico y compruebo, ¿no es cierto?, con el de mercurio, ¿ya? Y tomo solamente temperatura axilar. Perfecto, señora Eugenia. Y si tuviéramos que hacer una recomendación a nuestros vecinos, que obviamente es muy importante que todos ellos aprendan a controlar la temperatura corporal, y tuviéramos que hacerle una recomendación en el escenario actual, primero que nada hacerle una primera pregunta: ¿cuál termómetro usted considera más confiable? Y en el contexto de comunidad, ya viendo también lo que es la relación costo-beneficio, ¿qué termómetro le recomendaría a nuestros vecinos que pudieran adquirir? Yo recomendaría el termómetro clásico, que es el de mercurio, ¿ya? Pero hay que tener, ¿no es cierto?, precauciones, siempre guardarlo en su envase, ¿ya? Y es para mí el más económico, ¿ya? Siempre debe haber en la casa un termómetro, siempre, ¿ya? Y tener cuidado, ¿no es cierto?, de guardarlo en su envase original. Al tomar la temperatura, fijarse que la columna de mercurio esté baja, y para eso yo tomo el termómetro en un espacio en que yo no vaya a golpearlo, ¿ya? Y de un solo movimiento fuerte voy, si es que tengo la columna de mercurio muy alta, tiene que estar, ¿no es cierto?, bajo 36, ¿ya? Tiene que quedar la columna de mercurio. Un solo movimiento fuerte, ¿ya?, cuidando que no tenga nada a su alrededor, porque yo puedo hacer así y le pego encima de la mesa, quebro el termómetro. Y importante también, si lo voy a tomar axilar, que la región axilar, la axila, esté seca, sin sudor, porque me va a falsear la temperatura, porque va a estar mojada la piel, ¿ya? Y sin desodorante tampoco, ¿ya? Y mantenerlo 3 a 4 minutos es importante, ¿ya? Y leerlo en forma correcta, a la altura de mis ojos, ni muy arriba ni muy abajo. Pongo el termómetro a la altura de mis ojos y voy girando un poquito, y ahí voy a ver hasta qué línea marcó el capilar que tiene el mercurio. Importante tomarlo en el momento adecuado. Si no lo voy a tomar, por ejemplo, en un niño, después le he dado un baño, tengo que esperar, o algún paciente o una persona que ha hecho ejercicio, que llegó corriendo, que subió la escalera, y ahí le voy a tomar la temperatura, ¿ya? Tampoco después de haber ingerido alimentos fríos o calientes, y recordar que siempre la temperatura en la mañana siempre es más baja. Controlar siempre, si yo sospecho que puede haber un cuadro febril en alguna persona de la casa, sobre todo en esta época de pandemia, ¿no es cierto? Porque uno de los principales síntomas es la fiebre, entonces es importante controlarla 2 a 3 veces al día. Perfecto, señora Eugenia. Muy clara la explicación. Estamos en nuestro capítulo número 16 de su programa Salud en Familia. Estamos conversando un tema tremendamente importante: cómo controlar la temperatura corporal. Ya un tema fundamental en estos tiempos de pandemia, y estamos viendo
junto a la señora María Eugenia Urrutia, que ella es enfermera del Colegio Concepción Pedro de Valdivia, los diferentes lugares donde podemos tomar la temperatura en nuestro cuerpo y también los diferentes tipos de termómetros que podemos utilizar. Señora María Eugenia, una consulta que también queremos realizar está relacionada con el tema de, a lo mejor, contextualizar los errores más comunes que se cometen al momento de tomar la temperatura. Algo ya usted nos ha adelantado, pero nos gustaría, en el contexto de los termómetros, a lo mejor de un uso más común, como por ejemplo el termómetro de mercurio a nivel axilar, ¿ya? Y estos termómetros infrarrojos. ¿Cuáles son los errores más comunes? De repente, de hecho, incluso en medios de prensa, cuando han mostrado, por ejemplo, la utilización de termómetros infrarrojos, vemos, por ejemplo, que hay personas que le están controlando la temperatura, o muchos de nosotros a lo mejor hemos ido a un supermercado y el guardia que está en la puerta nos toma la temperatura y nos dice tiene 33 grados de temperatura, pasa adelante por favor. Obviamente que eso sería prácticamente imposible, estaríamos con hipotermia, pero me gustaría que usted pudiera contextualizarlo, por favor, señora María Eugenia. Ya. Lo que pasa es que en los termómetros infrarrojos, ya, depende del lugar donde lo vamos a controlar, porque generalmente en los supermercados nos controlan en la frente, en la cara, ya, y adoptan mucho la temperatura ambiente, ¿ya? Y no son tan precisos porque no he visto yo, o sea, a todos los dejan pasar y todo, y lo otro es que se descalibran también con mucha facilidad porque son muchos controles, ¿ya? Y el digital, por ejemplo, ¿ya? A veces el pitito es el que me marca el tiempo. Si yo lo saco antes, no me va a marcar, ¿no es cierto?, la temperatura exacta. Por lo tanto, es importante los tiempos que tenemos que tomar la temperatura. Dijimos que en la región axilar de 3 a 4 minutos, ¿no es cierto? La rectal va al minuto, porque es más rápido, sube más rápido a ir. Y acá estos digitales, cuando no suene, ¿no es cierto?, el pitito, porque está calibrado con el tiempo, ¿ya? Y los otros, estos infrarrojos, como son, se descalibran fácilmente, ¿ya? La pila se gasta y a veces no es la temperatura real, por lo tanto, habría que tomarla en zonas no expuestas al frío, como la cara. Por ejemplo, puede ser la muñeca o en el cuello, en la zona del cuello también, que siempre vamos a andar, ¿no es cierto?, en esta época más abrigado, en la zona del cuello. Entonces, no zonas expuestas al exterior. Perfecto, señora María Eugenia. ¿Podríamos contarle a nuestros vecinos si, volviendo un poco al termómetro clásico, el tema de secar la axila sería el error más común al momento de tomar la temperatura con el termómetro convencional? Ahora, bueno, ahora no es tanto lo que en esta época de invierno, ¿no es cierto? Andamos más con frío que con calor, pero sí tiene que estar sin desodorante, ¿ya? Y la axila, la región axilar seca, porque si no vamos a tener un dato falseado, no va a ser la temperatura real. Y lo otro importante, que los síntomas y signos de una persona que está con fiebre, tenemos primero un malestar general, hay decaimiento, hay rubicundez en la cara, molesta y fotofobia, molestan los ojos, ya al mirar para un lado les duele, entonces ahí está con escalofrío, entonces eso nos puede dar también, si una persona se queja de eso, tomarle la temperatura. Importante, por ejemplo, en los adultos mayores. Los adultos mayores casi nunca hacen fiebre ellos, ¿ya? Más bien hacen hipotermia. ¿Por qué? Porque su centro termorregulador ya está, ¿no es cierto?, ya está gastado, ¿no? Y no es común que un adulto mayor, un anciano, haga fiebre, pero sí nos podemos dar cuenta, por ejemplo, por el comportamiento de esa persona.
Y ahí podemos decir, algo está pasando. A lo mejor hay algún cuadro infeccioso. Puede ser una infección urinaria, puede ser una bronquitis. Entonces, importante estar atento también a los síntomas y signos. Y la otra cosa importante es no automedicarse. Eso es muy importante, porque si tiene supongamos, si tiene 37,2 axilar, no automedicarse. Dijimos que es fiebre sobre 38, por lo tanto siempre consultar al médico, ¿ya? Y lo otro, hay mecanismos físicos para ir bajando. Por ejemplo, una persona con fiebre, ¿qué tiende a hacer uno? Tiende a sobreabrigarlo, porque está con escalofrío. No hay que abrigarlo tanto, hay que desabrigarlo, sobre todo los niños. Por ejemplo, los recién nacidos, ellos tienen su centro termorregulador muy inmaduro y adoptan la temperatura ambiental. Por lo tanto, no sobreabrigarlo. Y a veces cometemos esos errores. Hidratar al paciente. Es importante hidratarlo, ¿ya? Esas serían algunas recomendaciones que podría dar. Y siempre consultar. Frente a un cuadro febril, eso es un signo de alarma, porque hay algún cuadro infeccioso, ¿ya? Que hay que investigar. Y para eso acudir al médico, porque él es el único que tiene que darnos, ¿cierto?, las indicaciones de fármacos y todo, pero no automedicarse. Perfecto, señora María Eugenia, muy clara su explicación. Y en este contexto de pandemia, esta es una pregunta muy trascendente que queremos hacerle, señora María Eugenia. ¿Cuál es la importancia que la comunidad pueda de alguna manera, primero que nada, saber tomar la temperatura y en segundo lugar, reconocer un episodio de fiebre? Es importante ahora en la época que estamos viviendo, porque como hemos visto, ¿no es cierto?, los datos que todos los días nos informan, ¿no es cierto?, el ministro París, vamos bajando, pero no han bajado mucho. Por lo tanto, es importante estar atento, porque la fiebre es uno de los síntomas principales, ¿no es cierto?, que puede aparecer, ¿ya? Entonces, acudir al centro asistencial, al CEFAM, ¿no es cierto? Porque importante para que no empiecen, ¿no es cierto?, a aparecer más brotes. Por eso es importante tomar la temperatura, estar al tanto, el autocuidado, el lavado de manos, el distanciamiento social, ya, porque lamentablemente tenemos que ir aprendiendo a vivir con este virus hasta quizás cuánto tiempo más. El uso de mascarillas, si yo obligadamente tengo que salir a hacer algún trámite o a trabajar, y el uso de mascarilla, el distanciamiento social y el lavado de manos. Siempre. Generalmente los chilenos no estamos acostumbrados a lavarse las manos, ¿ya? Nosotros las enfermeras y todos los profesionales del área de la salud estamos acostumbrados a lavarnos las manos. Yo siempre digo, el mejor regalo para una enfermera son crema para las manos, porque nos lavamos las manos, pero mucho, después de cada paciente, después de cada procedimiento, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos que insistir en eso, el lavado de manos, estar atento a los síntomas, ya saber controlar la temperatura, uso de mascarillas si nosotros vamos a salir. Si no es necesario salir, no salgan. Yo veo ahora, yo voy a ver a mi hija nomás, pero voy en auto. Yo no salgo a ninguna parte y veo el centro lleno. Yo vivo en pleno centro, el centro lleno con niños pequeños paseando, ya sin mascarilla. Entonces, lo único que vamos a lograr es aumentar los casos nomás. Muy clara las explicaciones ahí que nos está dando la señora María Eugenia.
reforzar en relación a cosas muy importantes que ella nos acaba de mencionar en relación a la toma de temperatura. Es tremendamente fundamental que cada uno de los vecinos de la comuna aprenda a tomar la temperatura de los miembros de la familia y que sepa reconocer y leer dentro de estos termómetros el tema de lo que podría constituir fiebre. Ya recomendaciones en relación a los termómetros, como nos decía la señora María Eugenia, ya el clásico termómetro de mercurio, que es habitualmente el más confiable, pero que tiene el pequeño inconveniente de que es un termómetro que es frágil, que puede romperse, que puede, si no se manipula de manera adecuada, liberar este mercurio en el interior, y eso es un poco complejo. A lo mejor sugerir también, dentro de los termómetros que también la señora María Eugenia nos mencionó, estos termómetros infrarrojos, que son más, a lo mejor no tan certeros como el termómetro de mercurio, pero que facilitan la lectura. Ahora, yéndonos a la importancia de lo que ella nos menciona de este tema, la fiebre es uno de los parámetros que hay que considerar al momento que se presenta la sintomatología del coronavirus. Ya eso es muy importante. Y algo fundamental que nos dijo la señora María Eugenia es muy importante: no automedicarse. En este contexto de pandemia tenemos que hacer un trabajo comunitario tremendamente importante. Y el hecho de que una persona presente sintomatología, presente fiebre, ya tiene que hacernos pensar en este momento que el paciente puede tener un coronavirus hasta que no se demuestre lo contrario, ¿ya? Por eso es muy importante que las personas que tengan sintomatología respiratoria, que tengan fiebre, consulten, que se acerquen a los servicios de urgencia, tanto de esta comuna como de otra, ¿ya? Y en caso de que se tenga la sospecha eventualmente que este paciente está experimentando un eventual coronavirus, se toma obviamente el examen de PCR, y posteriormente ese paciente tiene que mantenerse en una cuarentena preventiva hasta que tenga el resultado del examen, ¿ya? Pero en este sentido muy importante llamar a un trabajo en equipo a nivel comunal, de que los pacientes, si tienen algún tipo de sintomatología, consulten, ¿ya? Y no automedicarse. El hecho de automedicarse e ingerir un medicamento, como por ejemplo un paracetamol para poder encubrir la fiebre, puede generar que una persona efectivamente sea un paciente que está contagiado con coronavirus, y que por el hecho a lo mejor de atenuar la sintomatología con un paracetamol puede estar contagiando a otras personas. Y eso puede ser un foco de contagio que puede perjudicar a más personas. Por eso el llamado a la responsabilidad, a que trabajemos todos en conjunto, en equipo, y que podamos vencer esta enfermedad. Y lo más importante, tremendamente fundamental, tremendamente relevante lo que nos enseñó la señora María Eugenia, de poder aprender a controlar la temperatura y reconocer la fiebre. Bien amigos, estamos llegando al final de nuestro programa, de nuestro capítulo 16, de este programa Salud en Familia, un programa realizado con mucho cariño para cada uno de ustedes, con el neto objeto de poder contribuir a educar a nuestra comunidad, a entregar información valiosa del área de salud, y de estar con ustedes durante esta pandemia. Desde que esta pandemia de coronavirus empezó, nosotros hemos hecho el esfuerzo de estar semana a semana, día viernes tras día viernes con ustedes, de tocar diferentes temas, de contextualizar el coronavirus de diferentes aristas. Y así como hablamos en el primer bloque en relación al lavado de manos, algo tremendamente fundamental, la higienización de los alimentos al llegar al hogar, el tomar la temperatura es algo fundamental. Podemos aprender mucho del coronavirus, podemos aprender las medidas de protección, que son muy importantes, pero si alguno de nuestros familiares podría presentar fiebre en la casa y nosotros no teníamos la expertise o el conocimiento para poder detectar si tiene o no fiebre, bueno, ahí nos estaba faltando algo que afortunadamente, gracias a la expertise, a la experiencia de la señora María Eugenia, esto pudimos entenderlo de una manera simple, amena, en la cual todos nuestros vecinos pudieron entender este tema. Queremos recordarles, estimados vecinos, que este material educativo está disponible para ustedes en este momento en vivo, y también va a quedar disponible en nuestro fanpage Salud Familiar Chiguayante. Recuerden que también estamos en Instagram, también como Salud Familiar Chiguayante. Están cada una de las cápsulas educativas que preparamos viernes a viernes para ustedes, y también estamos en YouTube en nuestro canal Salud Familiar Chiguayante.
Señora María Eugenia, queremos darle las gracias, agradecer el tiempo que usted se ha tomado de hacer una pausa en sus actividades para poder acompañarnos esta noche, darle las gracias por su compromiso con la comuna y queremos dejarle la pantalla para que usted pueda despedirse de nuestros auditores y a lo mejor darles un mensaje final en relación al trabajo comunitario que todos tenemos que hacer para poder derrotar esta terrible pandemia. Bueno, yo quiero en primer lugar agradecer al doctor Hernán por esta invitación, encantada, feliz que yo pueda colaborar con un granito de arena. Y este trabajo es un trabajo en equipo. Esta pandemia tenemos que derrotarla, somos todos unos guerreros y si todos estamos remando para el mismo lado, vamos a lograrlo. Y el autocuidado, el tomar bien la temperatura, el lavado de manos y el autocuidado principalmente, y es un trabajo de equipo, de cada uno de nosotros, y ser responsables. Así que muchas gracias por la invitación, encantada para estar presente en algún otro charla educativa, encantada, les puedo cooperar. Así que muchas gracias. Bien amigos, esto fue nuestro capítulo número 16 de su programa Salud en Familia. Queremos agradecerle a todos ustedes su gentileza, el tiempo, ya la generosidad de acompañarnos semana a semana. Queremos desearle un excelente fin de semana, cuídense, no se expongan de manera innecesaria y queremos desearles que tengan todos un muy lindo fin de semana y nos vemos la próxima semana, el próximo viernes a las 21 horas como de costumbre en su programa Salud en Familia. Que tengan todos ustedes muy buenas noches.